Agricultura. Estamos en Agricultura TV con un nuevo programa de mujeres en agricultura. Y hoy día vamos a tener un programa especial con constituyentes, porque la verdad es que a modo constitución solamente es lo que más nos preocupa de aquí a septiembre. Estamos con nosotros hoy día Constanza Jue, abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho y obviamente convencional por el Distrito 11. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Carol Brown, también abogada y magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo y convencional por el Distrito 15. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, muy contenta de estar acá en este capítulo de estreno. Pero fantástico, ¿eh? Estamos muy elegantes aquí en Agricultura. Así es. Pero la verdad es que queremos hablar, bueno, todo el mundo quiere hablar de la Constitución. Decían que ahora que la Convención se ha ido diluyendo y ustedes están con un poco más, por lo menos no se tienen que encontrar en ese ambiente tan hostil que ha estado por largo tiempo. Y decían que, claro, que una vez que la Convención, que se ha ido desprestigiando sola, se vaya separando, va a ir apareciendo el texto constitucional. Y la verdad es que yo no sé cuán separables son la Convención del texto. Carol, ¿es el texto mucho mejor que el ambiente de la Convención? Bueno, yo creo que hay una relación directa entre, efectivamente, no solamente la composición, sino que la formación y los intereses y lo que creen los convencionales y el texto. No es que uno pueda decir, no, mira, la conformación es de una forma, pero el texto quedó mejor. No, la verdad es que, lamentablemente, la Convención hizo muchas cosas por las cuales la catalogaron como circo. Botar en la ducha, los disfraces, la guitarra, distintos canturreos, el machitún que se hizo, el saumerio, no era un machitún, los amuletos, todas esas cosas, la Marucha Pinto que tenía aquí como un altarcito, digamos, con distintas energías, habrán sido, no sé, cada vez que sesionábamos en el Pleno. Todas esas cosas están muy relacionadas con un texto que finalmente es malo, una mala constitución para Chile. Y eso es lo que ha constatado la ciudadanía. Es un texto malo realizado por personas que no tenían conocimiento técnico para hacer una constitución. O sea, ese es el problema de la Convención, que falló en el propósito que se le encargó. 80-20 plebiscito de entrada en que todos querían una nueva constitución, y ese 80% y el 20% restante también ve el resultado y dice, no era lo que queríamos, no era lo que se les encargó a este grupo de gente, no estuvieron a la altura, y lo parte diciendo la mamá de Gabriel Boric, ¿cierto? La mamá del presidente parte diciendo, oye, esto no era lo que... Pero hoy día hay una mayoría social, que no es política, social, que en la calle te dice, oye, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo lo pasan? ¿Qué pena esta gente? ¿En verdad creen eso? ¿Quién los convence? Te preguntan un montón. Oye, pero ¿quién habla con ellos para llegar a pensar esas locuras? Digo, no, sí, lo creen, son convicciones de estas personas que están ahí en la Convención tratando de dejar reflejado en un texto mucho más. O sea, de hecho, voy a decir una cosa, el texto es mejor que lo que hubiera querido la mayoría de los convencionales. O sea, se moderó porque se dieron cuenta que en la calle y que la gente, el sentido común le está diciendo... No, para ahí eso no tanto. O sea, ya es muy malo, hubiera sido más ecologista, hubiera generado más inestabilidad, más disruptivo en el sentido de territorialmente y con menos contrapeso, más dictatorial, todas esas cosas hubiera sido más profundo si no hubiera habido cierto parelé de la calle. O sea, imagínense el nivel. Connie, eso que plantea Carol es bien importante porque una de las cosas que están sobre la mesa hoy día es que en realidad el texto quedó mucho mejor porque se fueron temperando y que de alguna manera todas esas cosas tan radicales que estaban ya no están, pero además agregan que aquellas cosas que no quedaron tan bien las pueden arreglar después por ley. Yo creo que ahí hay una confusión bien importante porque la Constitución es la máxima ley, no puede ser reformada por una ley, ¿o sí? Bueno, efectivamente. A ver, yo creo primero que no es separable el trabajo de la Convención con el texto, porque al final del día el trabajo, el texto, el borrador, estos 499 artículos, es el producto del trabajo de la Convención Constitucional. Entonces, esta falta de seriedad, que es lo que señalaba la Carol, estas locuras, extravagancias, peleas, evidentemente que se ve manifestada en un texto donde las personas te están diciendo, eso lo dicen las encuestas, lo dicen los sondeos, pero también te lo dicen en la calle, de que no pusieron sus prioridades
primero, ¿cierto? No pusieron a las personas en el centro. Yo creo que, si bien hay varias cosas que son bastante ridículas que quedaron fuera del texto, como por ejemplo el derecho al muerto a saber cómo se murió, que fue una cuestión que llegó al Pleno, cosas tan ridículas como esa, multiplicadas por cientos de artículos, la realidad es que lo que quedó no podemos considerarlo moderado, porque al final del día que hayan quedado estas ridiculeces fuera, eso no significa que el texto sea un texto moderado. Y les pongo básicamente como ejemplo los ejes que desde nuestra perspectiva tiene esta Constitución. Es una Constitución sumamente indigenista. Se ve la cantidad de artículos que dicen en relación con la plurinacionalidad, que son cerca de 60, 70 artículos, tratan sobre las autonomías territoriales indígenas, con autogobierno, con libre determinación de los pueblos, con sus tribunales propios, con escaños reservados, cupos reservados hasta en los consejos municipales. O sea, si eso no es una constitución indigenista, yo no sé qué es una constitución separatista, bien lo decía la Carol, en términos de generar que Chile se parte en distintas naciones. Una constitución más bien de la desigualdad, que cree y parte de la base que es contraria a la democracia, que es que no todos somos iguales, o hay algunos más iguales que otros y que merecen un trato distinto independiente de que se encuentren en la misma situación, solamente por su etnia o por su origen. Es una constitución que no pone en el centro a las personas, que le quita su libertad de elegir en salud, en educación, en pensiones, y finalmente es una constitución al final que no da ciertas garantías democráticas al tener un Congreso de Diputadas y Diputados donde se va a concentrar todo el poder, debilitando al presidente en cuanto al tema del veto, y donde finalmente se rompe algo que es esencial en la democracia, que es que todos los votos valgan lo mismo, que todos los votos pesen lo mismo, rompiendo la lógica de la igualdad del voto. Entonces, yo creo que con esos 5 ejes, desde mi perspectiva, no me parece que sea una constitución moderada. Por el contrario, si uno ve constituciones en derecho comparado, los convencionales de izquierda te dicen es que nosotros somos vanguardistas. Entonces, claro, efectivamente, vanguardista si uno lo mira, sí, claro, en términos de que no tiene ningún precedente este tipo de locura, ¿cierto? Pero para algunas otras cosas dicen, no, pero que hay estas cosas, hay temas que sí están en otras constituciones. Por ejemplo, justo precio en materia de propiedad. Claro, entonces ahí no somos maximalistas, ¿cierto? Cuando queremos poner el valor de mercado o queremos que la expropiación, en caso que te quiten tu casa, te tienen que pagar en dinero en efectivo. Y antes, no, es que ahí muy maximalista ponerlo. Pero es maximalista poner en la Constitución el fomento a la lectura o el derecho al ocio o el derecho a las prácticas corporales. Eso no es maximalista. Entonces ahí tú te das cuenta de las contradicciones que en general generan los convencionales, que desde mi perspectiva, si yo tuviera que hacer un análisis del texto, yo diría que en ningún caso es moderado. Bueno, ahí ese punto es bien importante, Carol, porque una de las cosas que llama la atención es que este texto está lleno de contradicciones. Dice una cosa, afirma algo y uno dice, ya, esto está. Pero, inciso siguiente, lo contradice, por lo tanto va anulando cosas. Hay cosas que están y luego se anulan. Dame algunos ejemplos de eso que son de gran importancia, porque efectivamente los 499 parece como oferta de liquidación, para no poner 500, ¿ya? Pero efectivamente exacto, estamos cerca de 500 más que de 400 artículos, lo que es extremadamente excesivo. Así es, y esto es lo que nosotros hemos llamado los derechos sociales con trampa, pero no solamente los derechos sociales, están todos los temas, o sea, hablábamos fuera de cámara en el derecho a la vida, o sea, esta Constitución dice que se consagra el derecho a la vida, pero el artículo siguiente establece aborto sin límite, hasta los 9 meses. Y en los derechos sociales pasa lo mismo. Mira, la libertad de expresión quedó un poquito mejor, pero al principio decía algo así como se reconoce la libertad de expresión y después se contrarrestaba esto con la norma siguiente. Pero derecho preferente a los padres a educar a sus hijos no existe, pero existe, se supone, que la libertad de educación, ¿cierto? Después existe la libertad, se consagra la libertad de educación, pero no van a poder haber colegios particulares subvencionados que no sigan la doctrina totalmente no sexista y con todas las instrucciones que entrega el Estado. Y en los derechos sociales, claro, derecho a la vivienda, pero no propia. Derecho a la salud, pero no puedes elegir si estás en FONASA, atenderte en el sector privado. Derecho a la pensión, a las prestaciones sociales, ¿cómo se llama? A la pensión. Bueno, derecho a las pensiones, pero no son fondos propios, no son heredables. O sea, no pueden ser usados para otra cosa que no sea la pensión, lo que implica que no es heredable. Claro, pero además, o sea, no son tuyos, digamos. No, por eso, o sea, por eso. No pueden ser usados para otra cosa que es la pensión de otro, digamos. Claro, pero entonces, lo que voy es que no dice abiertamente sí, que no son heredables, ni tampoco dice abiertamente que no son tuyos, pero en esa línea sí, lo que está planteando es que en rigor no son tuyos. No son tuyos. Entonces, todos los derechos vienen con letra chica. Y además, que una cosa que a mí me parece más grave aún,
esta es una constitución que crearon los políticos para los políticos. Y lo que la gente no quería era más política. De hecho, acuérdense que habían 2 papeletas en la entrada. La segunda papeleta era si querían que lo hiciera el Congreso o no. Y la gente dijo, no queremos el Congreso, queremos que lo haga una convención totalmente elegida, dejemos fuera a los políticos de esto. Bueno, esta convención se tradujo en lo peor de la política y politizó todo. Para todo hay más Estado en todo, más burocracia, más cargos reservados para ciertos privilegiados. Por lo tanto, ¿en qué se traduce esto? En una constitución para los políticos que deja de lado todas las demandas hoy día relevantes de la ciudadanía. No hay una línea para la delincuencia, no hay una línea relevante para la migración, no hay una línea para el terrorismo, no se condena el terrorismo como violación a los derechos humanos, se debilitan los estados de excepción, se debilitan las policías. Por lo tanto, hoy día la ciudadanía lo que demanda es seguridad y lo que se le entrega es un texto para políticos con más cargos, más burocracia, más gasto público y ninguna solución real. Bueno, ahí ya que tocaste el punto del realismo, Connie, pareciera ser que esta Constitución es una lista de deseos que efectivamente me acuerda, no sé, a los debates presidenciales cuando le preguntaban a Artés cuánto costaba su programa y él, así como al estilo Mastercard, planteaba que su programa no tenía precio. Y pareciera ser que esta Constitución tampoco tiene precio, porque ¿no será que se alejó demasiado de la realidad? Porque ciertamente uno puede desear muchas cosas, pero lo primero que plantea, porque uno dice la economía es una ciencia que efectivamente se hace cargo de una realidad. Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. ¿Es posible que todo lo que está ahí se cumpla en realismo? Para pagar con Masterplop los convencionales la Constitución. No, es imposible que se cumpla. ¿Te acuerdas, Connie? El amor no es monetarizable. Eso, no es... Así lo dijo tal cual una convencional. El amor no es monetarizable. Exacto. Y esto es dignidad y la dignidad no tiene precio. O que la nacionalización es un acto de amor. La nacionalización. Eso también fue dicho, eso lo recuerdo, un acto de amor. Es imposible que se cumpla. O sea, no es creíble y además de que es cosa de ver también en otros países que se han consagrado temas parecidos, no se ha podido cumplir. Y yo acá di como ejemplo a propósito de la vivienda en el discurso que me tocó dar de derechos sociales. Eso, leí una constitución latinoamericana en materia de derecho a la vivienda que era muy parecido, casi igual a lo que se terminó resguardando ahora en la constitución, en la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución de la convención, y que hablaba del derecho a una vivienda higiénica, adecuada, habitable para la familia. Muy parecido a lo que contempla ahora el borrador, que habla de una vivienda también higiénica, adecuada, que sea apta para poder tener la reproducción de la familia. Y uno mira y dice, bueno, ¿y qué constitución estaba esto? La constitución venezolana, yo no veo a los venezolanos muy contentos con el derecho a la vivienda que se recuerda en su país. Entonces, porque lo diga el texto significa que eso se va a lograr, evidentemente que eso no va a ser así. Y a mí me parece una crueldad jugar con las expectativas de las personas en cuanto a hablar de los derechos sociales, cuando no solamente no se va a cumplir con esas expectativas, sino que por el contrario se va a debilitar lo que hoy día ya existe. Un ejemplo puntual en materia de salud. Va a existir un sistema único de salud donde tus cotizaciones, el 7% que hoy día tú puedes elegir si quieres que vaya a FONASA o si quieres que vaya a una ISAPRE, y también entendiendo que 2 grupos de los 4 de FONASA pueden también ir a prestadores privados, eso no va a existir. Y se van a tener que pagar seguros por fuera y que va a encarecer finalmente la salud de las personas. Entonces, lo mismo pasa en educación, lo mismo va a pasar en pensiones. Entonces, que hoy día las personas sean dueños de sus ahorros previsionales es muy importante. La gente lo dice mayoritariamente. Sí. Las encuestas te lo muestran. Si hay algo positivo que tuvo los retiros, es de que las personas se dan cuenta que su plata estaba. Y hoy día eso no va a ser así, porque nos rechazaron 1 y 1000 veces, 18 veces. Nos rechazaron entre la comisión y el pleno el hecho de que los ahorros previsionales sean de dominio de los trabajadores, que sean heredables, que no se puedan expropiar esos fondos o esos ahorros, y que finalmente tú tengas una libertad de elegir si quieres que una institución privada o pública te administre tus ahorros previsionales. Entonces, no solamente no se van a cumplir, sino que además no vamos a estar mejor. Y eso, evidentemente, para mí, creo que es una crueldad por parte de los convencionales constituyentes que por razones ideológicas y no por querer que las personas estén mejor, llevaron
llevaron adelante esta agenda a Camata Cagallo, sin escuchar en el fondo lo que las personas querían. Y como bien decía la Carol, esta es una constitución de los convencionales, pero no es una constitución de las personas. Y yo creo que finalmente el plebiscito de septiembre se va a traducir en eso. No puede traducirse en un plebiscito de los políticos, sino que más bien de la ciudadanía, que tiene que decir si está de acuerdo o no con el trabajo de la Convención Constitucional. Bueno, ahí pareciera ser que los convencionales en general, o esa mayoría radicalizada, que básicamente es la que plasmó el texto en su mayoría, que está hoy día en cuestión, podríamos decir que fueron muy jacobinos, o sea, en el sentido de que el pueblo, que ellos llaman, comillas, son los que piensan como ellos, y el no pueblo es todos los que no piensan como ellos, y si ese no pueblo es mayoría, no les importa. Tal cual. O sea, eso es lo que hemos visto desde el principio. A nosotros nos han dicho de todo. O sea, nosotros no podemos hablar porque somos privilegiados, porque somos parte del empresariado, porque somos de apellido europeo, porque y porque defendemos a la derecha, miles de cosas. No han excluido del debate por razones, porque nosotros no representamos al pueblo. Y cuando uno le dice, oye, pero el 76% de los encuestados dicen que quieren seguir atendiéndose en FONASA, estar en FONASA y en el sector privado, y dicen, no, lo que pasa es que las encuestas son de los dueños de Chile y los medios de comunicación están cooptados por esos mismos empresarios, por lo tanto, además no quieren ver la realidad. Yo agradezco que ahora están saliendo un poco más, un poco tarde, pero saliendo más a terreno, porque se van a dar cuenta que en la calle les van a decir esto. Mira, esta Constitución... es muy grave que ellos no se den cuenta de lo que realmente está pasando, porque la inestabilidad política y social, la incerteza jurídica que genera esta Constitución va a traer problemas durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no hay inversión, no hay crecimiento y no se puede recaudar impuestos, no van a poder financiar estos mismos derechos sociales que están pidiendo. Entonces, no solo que ellos mismos están consagrando. Y eso es muy malo porque se juega con las expectativas de la gente. Pero cuando uno les explicaba eso, les decía, oye, tú para poder financiar derechos sociales tienes que crecer como país, te dicen, no, con la plata de los súper ricos. Yo, oye, ¿dónde está? ¿Cuánto es y para cuánto alcanza? Tienen una noción, tal cual como dijo una ministra, que los gerentes generales ganan 500 millones de pesos mensuales, que está totalmente alejado de la realidad. Bueno, esa es la noción que tienen muchos convencionales. No, si a mí lo gritaron en el hemiciclo, con la plata de los súper ricos se financia. Y uno... No hay una dimensión de la realidad. Y además, ¿por qué es tan grave? Porque no solamente esto es la inestabilidad general del país, político, social, económica, sino que la inestabilidad, en el fondo, están en riesgo las pegas de todas las personas. ¿Por qué? Porque se pone dificultades ¿a qué? A la agricultura, a la pesca, a la minería, al comercio, ¿para qué decir? Al sector inmobiliario, construcción, etcétera. O sea, son tal la cantidad de trabas que se pone a toda la economía en general del país que están en riesgo todas las pegas y, por cierto, están en riesgo el financiar todos los derechos sociales que son la demanda más relevante de la ciudadanía. Por lo tanto, es un desastre de Constitución porque por donde se la mira hace agua. Claro. Además, aquí hay un tema bien importante, porque eso que tú planteas, que va a deprimir básicamente las actividades productivas, va a implicar también una baja en la recaudación de los impuestos. Por lo tanto, no va a bastar una reforma tributaria, porque claro, ellos esperan que con la reforma tributaria se capte más, pero si se capta más por un lado y se pierde por el otro, básicamente es infinanciable, ¿o no, Connie? Sí, de todas maneras. A ver, si acá hay el verdadero dilema de este producto de la Convención Constitucional es de que fue hecho con un desprecio a la técnica, con un desprecio a la experiencia, con un desprecio de finalmente los expertos en las distintas materias, y eso se va a ver reflejado finalmente en el resultado final. Como bien decías tú, el hecho, no solamente no estamos creciendo o estamos tratando de mejorar la calidad de vida, sino que estamos decreciendo. Y muchos convencionales constituyentes te decían de que era importante no crecer. Y que quizás sería bueno no crecer por un tiempo para proteger el medio ambiente o bien para poder igualar la cancha hacia abajo. Yo cuando miro los derechos sociales, eso es lo que se pretende. O sea, vamos a fortalecer la educación pública teniendo un sistema único de educación donde pueden existir particulares, pero el Estado verá si lo financia o no. Dice, podrá financiar. Ya, ¿cómo lo hacemos? Porque resulta que hoy día el 55% de la matrícula está en colegios particulares subvencionados. Y los colegios particulares subvencionados los eligen los papás, no por el tema de la calidad ni por la diversidad de proyectos educativos, lo elige porque los niños están más seguros.
Y la realidad es de que aun cuando tú le inyectes muchos recursos a la educación pública y hagas miles de reformas tributarias para eso, la realidad es que el problema de la educación pública es estructural. Es un tema donde las instituciones educacionales estatales hoy día están literalmente siendo quemadas. Es cosa de ver lo que ha pasado con el Instituto Nacional. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué minuto el Instituto Nacional quedó con vacantes? ¿En qué minuto? En el minuto en que dejó de ser un establecimiento en que los papás sintieran seguridad de que iban a tener clase y que sus hijos iban a vivir en un ambiente o iban a tener un ambiente de convivencia sana. Entonces, yo veo que finalmente no solamente no se van a cumplir las distintas expectativas, no van a existir los recursos, porque además el verdadero dilema de esto es que no hay una certeza respecto de muchos puntos y que todos tienen que ver también con inversión, que tienen que ver con crecimiento. Los proyectos, como bien decía la Carol, proyectos que tengan que ver con temas de energía, temas de agua, por ejemplo. O sea, son puntos que no generan certidumbre y cuando no existe certeza, bueno, es difícil la inversión y cuando no hay inversión, bueno, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento no hay empleo y así sucesivamente. Entonces, no solamente no vamos a estar mejor, sino que vamos a estar peor. Y yo creo que eso es algo que hoy día las personas se están dando cuenta y esa es la razón por la cual también los sondeos muestran el aumento de la opción rechazo. Bueno, aquí hay una cosa que es bien interesante y que me gustaría después que vayamos así como al dedillo, porque tengo acá una lista que publicó una carta en Mercurio la semana pasada, Axel Kaiser, con puntos y muy ordenada, muy propio de Axel, que de hecho el propio Mega la salió a refutar y después bajaron la noticia de la réplica, básicamente porque esa réplica no se ajustaba a la verdad. Así que les tinca que vuelta de comerciales podamos ir al dedillo punto por punto para ver si Axel miente o dice la verdad. Ahora Agricultura la escuchas, pero también la ves. Agricultura TV es la plataforma donde podrás acceder a programas exclusivos del canal digital, con conductores como Mauricio Pinilla, Nico Puig, Rodrigo Arañao y muchos más. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hola, soy José Francisco Lagos y te quiero invitar a que me acompañes de lunes a viernes a las 20 horas en el especial Constituyente de Agricultura. Estaremos conversando sobre lo más importante que está pasando en la Convención Constitucional, los artículos aprobados y la tramitación de las normas que más te importan. Para participar de un debate informado, debemos estar preparados. No lo olvides, de lunes a viernes en el especial Constituyente de Agricultura en Facebook, YouTube y todas las plataformas de Agricultura TV. ¡Te esperamos! Hola, soy Nico Puig y te quiero invitar para reunirnos cada domingo a las 21 horas en Influyentes Sin Etiquetas. Una conversación con interesantes invitadas cada semana en Agricultura TV y Fanáticos Chile. Te espero. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. Estamos de vuelta aquí en Agricultura de Mujeres, en Agricultura TV. Estamos junto a Carol Baum y a Connie Hue hablando del nuevo texto constitucional. Y habíamos quedado justo antes de comerciales que íbamos a hacer un análisis de la lista de supermercado que estableció Axel Kaiser, que fue bastante polémica, porque además fue punto a punto y directo al callo. Vamos a ir de a uno. A ver, Carol, lo primero que él plantea dice, se acaba la protección efectiva al derecho de propiedad en todas sus formas. ¿Verdadero o falso? Bueno, verdadero. Verdadero, y no solo el derecho de propiedad queda debilitado para los ciudadanos, la ciudadanía en general, sino que además para los pueblos originarios goza de especial protección. Por lo tanto, hay niveles de derecho de propiedad. Los pueblos originarios tienen, en el fondo, derecho de propiedad asegurado. El resto de la ciudadanía no. Y esto es muy grave porque no solamente lo que hablábamos antes respecto del justo precio, el precio de mercado, sino que cuando tú hablas de justo precio para poder expropiar algo, por ejemplo, y una persona tiene,
voy a inventar, un terreno con 5.000 metros de palta durante 20 años. Viene alguien y reivindica y dice, oye, ¿sabes qué? Será mío, y yo soy pueblo originario, así que tengo derecho porque mi ancestro, etcétera. No le van a pagar nada porque esa persona usufructó durante 20 años y ganó plata con ese. De hecho, a lo más, quizás va a tener que devolverle plata a lo del pueblo originario. Por lo tanto, de justo precio, o sea, justo precio es equivalente a nada. A nada. Así que no solamente es verdad, sino que no hay derecho de propiedad para la gran mayoría de los chilenos y hay derecho de propiedad real y fortalecido para los pueblos originarios. No, y además no nos olvidemos que algunos convencionales planteaban que Santiago también les pertenecía. Pero por supuesto el Cerro Huelén, pues. Claro. Connie, punto 2. Se acaba la jerarquía y efecto de recursos de protección. Efectivamente, es verdadero. El tema del recurso de protección ahora cambia su lógica, ya no frente a tribunales altos, o sea, me refiero a tribunales superiores, sino que a tribunales de inferior jerarquía, con lo cual obviamente termina con esta idea de que el recurso de protección sea ágil y que se pueda proteger los derechos y libertades de las personas y se pueda restablecer lo que se denomina el imperio del derecho luego. Explícanos un poquito para que la gente, nuestros auditores, puedan comprender por qué es tan importante el recurso de protección. El recurso de protección estaba pensado siempre como una acción cautelar, o sea, que en caso que, por ejemplo, no sé, se tomen tu terreno o en el caso, por ejemplo, que se esté dañando tu libertad de expresión, tú puedas presentar un recurso de protección, tienes un plazo corto de 30 días para poder presentarlo y lo tramita con prioridad a la Corte de Apelaciones y a lo más puede llegar a la Corte Suprema. Pero finalmente es un recurso que está listo entre 2 o 3 meses, no más que eso. O sea, es un recurso ágil para proteger a las personas cuando son pasadas a llevar en sus derechos. Así es. En sus derechos fundamentales, ¿cierto? O sea, en los más relevantes, digamos. Por eso hay un artículo que establece cuáles son, ¿cierto? O sea, básicamente, si esto se elimina, significa que pueden pasar a llevar tus derechos y que tú, en rigor, no vas a poder hacer mucho. Lo que pasa es que lo que están haciendo es llevarlo a una acción que va a ser mucho más lenta, parecido a lo que sería una acción de indemnización de perjuicio, quizás no tan larga como eso, pero ya al momento en que tú le quitas la agilidad que se pueda presentar ante la Corte de Apelaciones de manera directa y que lo vean tribunales inferiores, evidentemente que el recurso de protección pierde su naturaleza cautelar. Y además tiene una excepción, no lo puedes presentar si es que tienes alguna otra forma de hacer valer ese derecho, ¿cierto? Es como, es la última posibilidad que tienes. Esto es bien comparable al recurso de amparo, ¿cierto? Cuando una persona está presa, puede presentar un recurso de amparo y decir, oye, aquí puede haber una ilegalidad en la detención, o en que yo entonces que eso tiene que salir muy rápido la persona de presa, ¿cierto? O sea, bueno, era lo mismo, había que reparar esto en forma muy rápida porque se está vulnerando un derecho, un derecho fundamental. Y ahora, tribunal de instancia y siempre que sea la última posibilidad que tienes, digamos. O sea, que no haya otra opción. En rigor va a seguir existiendo, pero vas a entrar en este trámite burocrático que puede tardar, así como en, no sé, como en las novelas de Charles Dickens. Y tres instancias. Claro, tres instancias. Claro. Exactamente. Entonces, ya la agilidad, que es la gran gracia que tiene el recurso de protección, que es, como bien decía la Caro, un recurso de amparo, pero para otros derechos fundamentales que no sea la libertad. O sea, el derecho fundamental de la libertad personal es el que resguarda el amparo, que obviamente que viene desde siglos, la tradición, y el recurso de protección lo que buscaba era ocupar ese mismo amparo, pero para las demás libertades y derechos fundamentales. Y con esto obviamente terminas desnaturalizando el recurso y no tiene mucho objeto, para serte franca. Llamaba un recurso, o sea, que era como una joyita de nuestra Constitución, o sea, como en derecho comparado, oye, esto es lo que hay que imitar. Éramos Ejemplo de esto. Había que mejorarle algunas cosas, es verdad que el recurso de protección en último tiempo está de repente más lento de lo que se esperaba, bueno, había que mejorarlo, no ralentizarlo. Tercer punto, aquí dice, se acaba la igualdad ante la ley. ¿Es así, Connie? Sí. Verdadero. Yo creo que acá se aplica lo que estábamos conversando también fuera de cámara respecto a Orwell. Todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, ¿cierto? Entonces todos somos dignos, tenemos la misma igualdad ante la ley, sí, pero hay algunos grupos históricamente excluidos, oprimidos, que por razón de etnia u origen tienen ciertos privilegios que los demás no tienen. Y por el solo hecho de tener un determinado origen o bien pertenecer a una determinada etnia. Por lo tanto, si tú terminas con eso, terminas con la igualdad ante la ley. En justicia, o sea, en lo más evidente, derecho de propiedad, justicias
paralelas de acuerdo a tus orígenes, y además todo lo que tiene que ver con escaños reservados, incluso con fallos que tienen que ver con perspectiva intercultural, perspectiva interseccional, perspectiva de género. Por lo tanto, no solamente también es entre hombres y mujeres o entre diversidades sexuales y no. Entonces, la verdad es que eso es una de las cosas más importantes. Esto se termina con la igualdad ante la ley. Es un poco como volver a la sociedad estamental, pero ahora establecida por la raza o la autopercepción, podríamos decir. Eso es de un nivel de gravedad muy relevante, el tema de la autopercepción. Porque ¿qué pasa si, como los pueblos originarios tienen mayores beneficios, yo decido, tenga o no sangre mapuche, yo me autopercibo mapuche, aymaral, canantay, no sé, lo que sea, o lo que me dé más beneficio, yo me autopercibo. La verdad es que puedes empezar a generar castas de personas que se van autopercibiendo de distintas formas, y eso puede terminar, o sea, no estoy diciendo que vaya a terminar, pero esto puede llevar a una guerra civil, sí, ¿cierto? Claro. O sea, cuando tú generas este tipo de división y desigualdades entre las personas, generas caldo de cultivo para lo que puede terminar una guerra civil. No estoy diciendo que vaya a haber una guerra civil por si acaso. No, claro, pero hay en el fondo, esto no va a asegurar la paz, sino que va a asegurar conflicto. Básicamente. Se acaba, Connie, la unidad territorial del Estado. Sí, eso es muy efectivo, pero quizás muy breve antes, a propósito de algo que decía la Carol. Uh-huh. Las constituciones nacen para limitar el poder y resguardar derechos fundamentales, pero también se consideran pactos políticos y sociales. De hecho, tanto es así que el Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución se llama así, Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución. Y lo que buscan las constituciones finalmente no es establecerlo todo, una suerte de guía de teléfonos con todo lo que debiera tener el ordenamiento normativo, sino que lo que tiene que tener una constitución es tomar los puntos que unen a los países, los puntos que tenemos en común frente a la diversidad de personas que viven en el país, y dejarlo en la constitución. Esta constitución hace todo lo contrario, toma todo lo que nos divide, todo lo que nos enfrenta, todo lo que finalmente nos genera división, y se deja en la Constitución. Y un ejemplo perfecto tiene que ver con el tema de la unidad territorial, donde se establecen distintos estamentos y distintos territorios que van a tener su propia autonomía, con su propio autogobierno, con sus propios estatutos, que también básicamente son como mini constituciones, y eso se aplica para territorios especiales, para las autonomías territoriales indígenas, que no sabemos cuáles son, no sabemos dónde están, con regiones autónomas, con comunas autónomas que son capaces de crear empresas comunales y empresas regionales. Imagínate, empresas comunales. Eso es parte un poco de lo que se ha planteado en esta nueva Constitución, y cuando te dicen de que esto es una suerte de descentralización efectiva, eso no es real. Este Estado regional que se pretende crear con estas autonomías territoriales indígenas está lejos de tener un precedente en materia comparada. No, claro, y además ahí viene otro punto. Van a cada una de esas autonomías a cobrar impuestos. Vamos a tener que tener pasaporte o visa para poder circular por el país, que todas esas cosas que suenan ridículas podrían no ser tanto. Efectivamente, o sea, eso lo dijo, y después se desdijo Rosa Catrileo, pero que es abogada, constituyente de los escaños reservados del pueblo mapuche, decía que bueno, que la visa no era una válida idea. Según ella lo decía casi que irónicamente, pero no es tan irónico. O sea, esta cuestión no es chacota, es un tema serio. Entonces, lo que hoy día está aprobado, y eso es importante que la gente lo entienda, no es solamente el concepto de plurinacionalidad, no es solamente el concepto general, tiene una bajada práctica muy clara: autonomías territoriales indígenas. Eso puede ser partir el país en varias partes, sí, claro, con autogobierno, con libre determinación de los pueblos, con tribunales propios. Entonces, eso, y con tribunales propios donde además no solamente son jueces, sino que las autoridades indígenas pueden ser jueces para estos efectos. Entonces, eso ya está aprobado. Si eso no genera un problema, yo no sé qué puede generar, o el hecho también de que ya no se tenga que consultar a los pueblos indígenas para poder realizar un proyecto, sino que hay que obtener su consentimiento. Permiso. Derecho a veto. Tienen derecho a veto de todo. Sí. Ley, proyecto, obras cualquier públicas, medida que los pueda afectar. Entonces, eso para mí creo que es una demostración de un desmembramiento del país bien importante, tanto institucionalmente hablando como territorialmente hablando, y también de nuestra estructura social como la conocemos hasta el momento. Sin duda. Estamos tremendamente preocupados por la seguridad, y aquí los puntos que aparece de la lista de Axel dice: se acaba Carabineros de Chile, Carol.
Se acaba Carabineros de Chile como lo conocemos, o sea, se establece que es una que no pueden ser, en el fondo se termina su carácter militar. Tú sabes que yo fui subsecretaria de Carabineros, fui la última subsecretaria de Carabineros. Una de las cosas que más enorgullecía a la institución y al país finalmente era que en toda Latinoamérica y en Europa, en el mundo en general, admiraban la forma profesional que tenía de trabajar Carabineros. Nuevamente el mismo error. Es, en vez de mejorar lo que se está haciendo mal, que habían cosas que efectivamente se estaban haciendo mal, en vez de mejorarlas, se termina con lo bueno que tenía Carabineros, que era formación de carácter militar, que los hacía actuar en forma profesional. Oye, de todas partes de Latinoamérica venían a Chile a capacitarse en esto para poder volver a sus países. Bueno, se termina eso y, claro, lo que tú decías, ante la delincuencia, la demanda de la ciudadanía, lo que se pide es que en el fondo que se responda a esto, eso es lo que quiere la ciudadanía, pero tenemos hoy día Carabineros que no tiene atribuciones, que se les exige, como decían ellos mismos en algún minuto, en el fondo tirar agua al cielo, pero no mojar a nadie. O sea, controla el orden público, pero no vayas a tocarle un pelo a nadie, ¿cierto? Entonces, eso es muy difícil, porque reprimir la fuerza o controlar el desorden con tirando claveles, la verdad es que no es posible. Obviamente que no. Se acaba el Senado como contrapeso a la concentración del poder. Verdadero, muy verdadero. Muy verdadero. Muy verdadero. Se supone que se mantienen las dos cámaras, pero ¿eso es así? No, eso es falso. A ver, primero, con respecto al Senado, se eliminó el Senado sin ningún argumento de peso técnico, porque los argumentos que se entregaban era que el Senado hacía que los proyectos de ley se tramitaran más lento. Falso, porque los proyectos de ley se tramitaban más rápido si entraban por el Senado a si entraban por la Cámara, e incluso aquellos que entraban por el Senado andaban un poco más rápido. Entonces, después te decían, bueno, no es por eso, sino que es porque es una institución elitista. Claro. Ahí tú te das cuenta que ya no es un argumento técnico, sino que es un argumento más bien ideológico. Y que tampoco es verdad. Y que, bueno, que tampoco electos, es verdad. Pues. Y también desde el punto de vista de la descentralización, la gracia que tenía el Senado es de que tú tenías una representación regional frente a las decisiones nacionales. Sí, claro. Y esto se cambia por una Cámara de las Regiones que en la práctica no va a tener incidencia en la gran mayoría de las decisiones nacionales, que no se van a elegir en conjunto con el Congreso de Diputadas y Diputados, y se concentra mucho el poder ahí, en el Congreso de Diputadas y Diputados, y esta Cámara de las Regiones va a terminar siendo una cámara más bien decorativa o aspiracional. Entonces, como un efectivo contrapeso por parte del Congreso, y también obviamente respecto al Ejecutivo, no va a ser así. O sea, y creer o tratar de vender la pomada de que esto va a ser una suerte de bicameralismo asimétrico, no es cierto, sino que esto es un sistema unicameral, con una Cámara de las Regiones que va a estar ahí, medio satélite, que va a poder opinar respecto a algunas cosas, pero como efectivo contrapeso, no. Y lo peor de todo es que fue sin un argumento de peso para poder eliminarlo. Sin duda, es como que me suena así como esas iglesias antiguas y grandes, donde va a estar toda la Cámara de Diputados y Diputados, y el Senado, o ahora Cámara de las Regiones, va a ser ese como el coro, que van a poder tirar algún par de notas, así, pero en realidad, aparte de ayornar el evento, no va a ser más que eso. Oye, y además que hay una cosa que dice, se ha escuchado muchos como sector empresarial o personas que dicen, no, es que no quedó tan malo porque quedó la ley. Bueno, pero es una ley con un Congreso que va a ser igual a la Convención, con una estructura igual a la de la Convención. ¿Por qué? Con escaños reservados, con organizaciones sociales, por lo tanto, sin Tribunal Constitucional, sin quórums, sin contrapeso del Senado y con la composición actual. Dino Azulado, tía Pikachu, ese tipo de Congreso. Por lo tanto, estar conforme porque quedó la ley, la verdad es que no. No, para nada. Carol, se acaban las ISAPRES, algo habíamos estado hablando de eso. Claro, se acaban las ISAPRES. O sea, las ISAPRES van a dejar de existir como las conocemos. Lo que podrá haber posteriormente es un seguro para poder cubrir, que también existe hoy día, para poder atenderse en el sector privado. Pero lo más grave de que se acaben las ISAPRES es que no es para los que van a poder adquirir ese seguro, sino que es para la clase media. Es para los que se atienden en FONASA y que se atiendan al sector privado, que eso se termina, esa posibilidad, que son muchos y es clase media, y también
para los que ya lograron acceder a ISAPRE, que les alcanza para eso y no lo van a poder hacer porque les alcanza para pagar ese 7% al ISAPRE, no les alcanza para pagar ese 7% a FONASA y además pagar un seguro para poder atenderse en el sector eso es bien privado. importante aclararlo, porque en el fondo, en el papel nos sacaban las ISAPRES porque pueden seguir existiendo, pero su 7%, que es obligatorio, no puede ir al ISAPRE, por lo tanto va a tener que ir al sistema común. Por lo tanto, si usted quiere estar en el ISAPRE, tiene que pagar adicional otro 7%, y la mayoría de las personas que pagan ISAPRE muchas veces pagan más del 7% porque en el fondo quieren mejores planes. Por lo tanto, usted pagaba el 7% y agregaba algo más para poder tienen tener... cargas. Porque tienen cargas, porque tienen distintas... O porque básicamente quieren tener mayor cobertura, porque la salud, sin duda, es una de las cosas importantes. Yo no voy a avanzar más en la lista, pero me quiero detener ahí en la salud, un poco para dar un ejemplo claro, porque efectivamente tú bien dices que la clase media se va a ver muy perjudicada, porque no va a poder entrar o no va a poder, digamos, atenderse en el sistema particular, porque lo podían hacer a través de FONASA. Pero además agreguémosle un pelo más que no está en la Constitución, pero que efectivamente la gente todavía no lo ha visto. Dentro de la reforma tributaria que se está planteando, que ya pronto va a aparecer, porque ahora viene la cuenta pública y probablemente va a aparecer la reforma tributaria, se establece el fin de las excepciones. Por lo tanto, eso significa que uno de los que estaban exentos de pagar impuestos eran, bueno, por supuesto, todo lo que eran clases, pero también los honorarios médicos. Ahora los honorarios médicos van a tener que pagar impuestos. Eso significa que no solo usted no se va a poder atender en privado, sino que el doctor que usted pagaba, porque me imagino que el doctor no va a ser tan gentil de que el 19% se lo va a ahorrar, o sea, se lo va a ahorrar a la gente y él va a cobrar menos, sino que va a cobrar 19% más. ¿Va a precarizarse la salud, Connie? O sea, más que precarizar la salud respecto, si viéramos solamente la reforma tributaria, que hay que ver cómo viene, ¿cierto? Pero si eso fuera así, claro, o sea, el costo siempre se va a traducir en el consumidor final, en el caso de que sea un producto, o en este caso en el paciente, ¿cierto? Entonces, creer de que en la práctica quien está proveyendo el servicio, o bien quien está proveyendo un bien, va a terminar como asumiendo ese costo, bueno, te lo demuestra siempre este tipo de impuestos que eso no es así. O sea, siempre el paciente en este caso, o el consumidor final en el caso de un bien, es el que termina comiéndose el costo completo del impuesto. Entonces, es súper fácil como esto de decir, bueno, vamos a financiar este programa con una reforma tributaria, cuando en realidad, cuando tú generas, ¿cierto?, aumentas los impuestos o bien eliminas exenciones, lo que vas a terminar generando es un costo de la vida más alto en una situación en la que hoy día estamos con una inflación alta. La verdad es que es bien complejo y el costo de la vida va a ser más alto nomás. Eso, así va a funcionar y así va a ser. Entonces, las reformas tributarias no son inocuas, y no son inocuas no respecto, nuevamente, no solo de las empresas, porque siempre se recurre a ese lugar común de las empresas grandes, de los holdings, de los neoliberales. No, o sea, esto lo va a terminar pagando la persona común y corriente. Entonces, en ese sentido, yo veo que ahí la ideología nuevamente termina contaminando lo que es la realidad. Y es bien lamentable, porque precisamente el tema salud es tan delicado, tan delicado, que precarizarlo aún más parece no solamente un despropósito, sino que ya casi una maldad. Porque además todo lo que, todas las políticas públicas y todo lo que está hoy día en la convención, finalmente, en el borrador de constitución, a que terminan afectando finalmente es a la clase media baja y a la gente más pobre de nuestro país. Todo eso, sumado a la inflación, sumado a la inseguridad, genera un gran problema. No para los más ricos. Si los más ricos finalmente van a poder ahorrar menos, van a poder viajar menos, van a poder, van a, no sé, pagar por más seguridad. ¿A quiénes afecta? A la clase media. Y todo esto, todo lo que está hoy día en la convención, genera una inestabilidad político, social, económica, que afecta directamente a los más vulnerables de nuestro país. Por lo tanto, siempre que te dicen, no, es que la derecha se opone porque esto perjudica a los súper ricos, no es así. No es así. Nosotros nos oponemos a muchas cosas porque perjudica a los más vulnerables, que esa es nuestra vocación social. Y nosotros, con la CONI, nosotros somos militantes, además de un partido que tiene esa vocación social. Y estamos en esto no por nosotros, no por defender a los más ricos, sino que porque queremos que los más vulnerables de nuestro país estén mejor. Y esta convención ha hecho todo lo posible para que eso no sea realidad. Para cerrar, así una idea sobre la mesa, principalmente si tuvieras que tener tiempo para una consigna, ¿qué dirías, Connie?
A ver, yo creo que acá la idea es que las personas dijeron que quieren una nueva constitución. El punto es que no se tienen por qué tragar esta propuesta. Y eso, hay una salida, hay una solución para eso que va a tener, que con un papel y un lápiz se puede plantear, que es eventualmente un rechazo a esta propuesta. Eso no significa de que no con esto vamos a mantener lo que está, pero sí la evaluación de la ciudadanía tiene que ser pensando en eso. Y yo llamaría, quizás como llamado final, a no hacer campañas del terror, porque resulta que muchas veces se le dice que a la centro derecha hace campañas del terror. Para mí, una campaña del terror es decirte que si gana el rechazo vuelve un estallido social 2.0. O sea, la violencia no se ha acabado en ningún momento desde el 2019 en adelante. Y este acuerdo era un acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Entonces, quizás mi mensaje es a votar tranquilos en septiembre, a informarse sobre lo que esta propuesta señala y votar con tranquilidad en septiembre. Carol, una consigna final. Bueno, efectivamente el llamado que decía la Connie a informarse. Esto es una mala constitución. Es una constitución para los políticos, no para las personas, y nosotros nos estamos sumando a una mayoría social que lo ha ido demostrando día a día, semana a semana en las encuestas, que están disconformes con la convención, con el resultado de esta constitución. Es una mala constitución, nosotros estamos de acuerdo con eso, y lo que tenemos que hacer ahora es decirle no a esta propuesta. No resultó. No, la convención no estuvo a la altura, no dio el ancho. Ahora tenemos que buscar otra forma de garantizar de verdad derechos sociales sin letra chica y de asegurar crecimiento y trabajo para las personas. Bueno, te agradezco, Carol, te agradezco, Connie, por este primer encuentro, este programa de estreno de aquí Mujeres en Agricultura TV, y nos vamos a seguir encontrando el próximo martes en la noche, así que pónganlo ahí como panorama en su agenda, porque vamos a seguir hablando del texto constitucional, porque lo más importante hoy día, no solo, como dice la Connie, es que ustedes vayan seguro con un lápiz, pero ustedes van a votar ese texto. Y por lo tanto, si consideran que el texto es malo, evidentemente no quieren el mal para Chile. Así que vamos a seguir informando sobre la Constitución, porque de aquí a septiembre esta es la recta que nos toca correr. Así que muchas gracias, muy buenas noches.